Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Foro Legal 360 grados, un espacio en donde hablamos del derecho de manera clara y sencilla para que tú que nos escuchas y nos ves entiendas qué es lo que estamos hablando y si te encuentras en un caso litigioso, sepas de qué te están hablando. En esta ocasión vamos a hablar acerca del derecho penal en una conversación reflexiva, humana, con el magistrado en retiro y especialista en derecho penal, administrativo, laboral, y quien destaca sobre todo por su ética y su trato social en la impartición de justicia. Muchas gracias. Bienvenido sea usted a este programa de Foro Legal 360, maestro Esteban Daniel Chi Flores. Un gusto tenerlo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos están viendo o que nos verán no por la plataforma. Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero por aceptar esta invitación, por hacerles el espacio en la agenda, porque sé que sus agendas son muy apretadas. Y entonces ya llega uno, ¿verdad?, con las ganas de querer saber qué es lo que hacen en su día a día. Y pues sí, nos tenemos que esperar para las agendas libres. Primero, me gustaría saber quién es Esteban. Bueno, Esteban Daniel Chi Flores, soy magistrado en retiro, estudié, soy yucateco, aunque por ahí alguno me dijo que parezco chapaneco, no sé por qué. No sé, yo creo que inclusive nuestro acento, ¿no? O sea, en los lados donde he estado, yo he estado en Nayarit, he estado en Tamaulipas, y apenas abrimos la boca nosotros yucatecos, ya saben que somos yucatecos. Sí, ¿no? Definitivo. Pero bueno, soy yucateco, yo estudié mi carrera en la Universidad Autónoma de Yucatán, soy egresado de la UADY. En el 92 yo fui a pedir oportunidad en el Poder Judicial de la Federación. Me dieron oportunidad, en ese entonces estaba el juez Abraham Calderón Díaz, se llama el juez que estuvo en ese momento ya, que me dio oportunidad, me llevó a la sección penal. Creo que la mayor parte de mi carrera fue en la materia penal, donde estaba en ese entonces el magistrado en retiro ahora, Gabriel Ayala Quiñones, que era el secretario encargado de esa mesa. Ahí empecé mi formación en el Poder Judicial de la Federación, donde estuve en todos los escalones, oficial, actuario, secretario de juzgado, secretario de tribunal colegiado. A partir del 2013 fui juez de distrito, me adscribieron a un juzgado de amparo en materia penal. Después me readscribieron, 3 años y medio estuve ya en Nayarit como juez tercero de amparo en materia penal, y de allí me readscriben a Campeche, en el juzgado primero de distrito. De allí estuve 1 año 9 meses y salí vencedor en un concurso de oposición para el puesto de magistrado de circuito. Y me tocó aperturar el 7º Tribunal Unitario en Tamaulipas, con sede en Tampico, donde estuve 4 años. Al final, pues se extinguen los tribunales unitarios y me readscriben aquí a Mérida, Yucatán. Me tocó aperturar con mis compañeros Oscar Rodríguez y Enrique Palacios el Tribunal Colegiado de Apelación aquí en Mérida, Yucatán. Estuve 1 año y algunos meses y me readscriben al tribunal colegiado en materia laboral y administrativo. Se acababa de jubilar la magistrada Raquel Flores, se retiró, se jubiló, perdón, y me tocó pues estar en esa plaza que desocupada. El consejo consideró que era necesario que se ocupe rápidamente, también por las cargas de trabajo, entonces me readscribieron allá. Bueno, en términos generales, en la parte, digamos, de quién son en cuanto al trabajo. Pues ese soy yo. Sí. Ese soy yo, soy papá de 3 hijos, soy abuelo, tengo 2 nietas, pues vivo en Mérida, me gusta mi ciudad. También me gusta, porque yo me enamoré de Nayarit, no sé, todos dicen que la primera descripción es así como que algo que te queda, digamos, en el corazón, y a mí me pasó lo mismo. Me enamoré del lugar, de lo que es Tepic, lo que es Nayarit, muy bonito lugar, el clima muy bonito. Pero bueno, ese soy yo a grandes rasgos, una persona trabajadora,
me gusta trabajar, tan es así que yo creo que no dejé un tiempo, mi esposa se enojó, porque no descansé entre que salí en septiembre de 2025, al día siguiente yo ya estaba en el Tribunal Superior de Justicia en la ponencia 14 como coordinador de ponencia. Aparte, pues doy consultoría y capacitación. Entonces, pues estoy ocupado siempre. Soy ahora también maestro, ya me están pidiendo documentos por la Universidad Modelo. Soy maestro de posgrado. Me va a tocar, me invitaron también para dar una licenciatura en la materia de Derecho Penal, en la Universidad de Derecho. Bueno, ¿sí? Y también soy maestro de posgrado en la Universidad República de México. También doy posgrado allá en República de México. Y pues de repente también me invitan a una que otra conferencia. Hace unas 2 semanas, 3 semanas estuve dando el curso de la apelación en materia, en el sistema de justicia adversarial, en el Liceo Nacional de Abogados. También estuve con ellos dando esa plática. Y pues ahorita, precisamente hace unos momentos antes de venir, estaba platicando con otro, creo que me están invitando, me están invitando para dar otro curso el día 12 de septiembre, que es acerca de la suspensión en el juicio de amparo y las causales de improcedencia. O sea, que usted está súper ocupado con agenda llena. Agenda llena, sí, gracias a Dios. Qué bueno. Y yo siempre he dicho que detrás siempre de un puesto, de una profesión, existe esta parte del ser humano y existe la persona que también descansa, que también se va de vacaciones, que también se molesta porque está en todo su derecho. Tengo un lema. Si quieres que se acuerden de ti, enseña. Entonces, creo que lo primero que nos acordamos es de nuestros maestros de la primaria, de ese maestro que puso algo en ti. Eso. Y por eso a mí me gusta dar clases, me gusta dar capacitación, me gusta platicar con mis compañeros abogados, con preguntas y yo respondiéndoles, no sé, dándoles algún tip que yo vi desde dentro, ¿no? Desde dentro. Y bueno, creo que ha permeado y ha ayudado también a muchos compañeros. Claro. ¿En algún momento a usted se le movió el piso, como dicen por ahí, o se le subió cuando usted era magistrado? Y digo, porque ahí suele suceder, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mira, me parece que es cuestión de formación. Muchos de nosotros, y digo nosotros porque yo estuve también, y sé que muchos de mis amigos y compañeros estuvieron allá, que se formaron desde abajo, y por eso yo siempre aconsejé al personal a que no se brinque escaños. Correcto. A que comience con los escalones, porque es así como se sabe qué es lo que hace tu compañero, qué siente tu compañero, cuál es la problemática que tiene tu compañero en el puesto, para que tú puedas entenderlo después. Es correcto. El problema es que te brinques de un lado a otro y ya se te suba todo o completamente. Y eso también es cuestión de educación y, como dije, de formación. Es correcto. Me parece que no. A mí puedo decirte desde mi punto de vista que no. Nadie me ha reclamado. Y me parece que todos los que trabajaron conmigo estuvieron contentos. Tuve un lema, y eso porque me lo enseñaron yo cuando me retiré, y muchas gracias al magistrado Jorge Eiden Winter García y al magistrado Rafael Ocampo Pizano. Y Ocampo Pizano me decía una cosa: si quieres que trabajen contigo, déjalos trabajar. Hay muchas cosas que nosotros hacemos por desconocimiento que afectan precisamente el trabajo de tu personal. Reconoce el trabajo de los que trabajan. Ten en cuenta que un juzgado donde llegas ha estado trabajando por muchos años, o a lo mejor, como me pasó a mí con el séptimo tribunal unitario, que yo fui el que lo formé, claro, ¿no? Pero con gente que ya estaba trabajando. Entonces quiere decir
que hay una base siempre en un tribunal, en un juzgado o en un tribunal colegiado. Siempre hay una base, y que son esos los que están trabajando por amor a la camiseta. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, son esas personas que sostienen el juzgado o el tribunal. Entonces, tienes que confiar y dejar trabajar al personal, aportar en lo que tú eres, en tu puesto, para que también, siempre un secretario, un oficial, busca en el líder alguien que dirija. ¿Sí? Y entonces tienes que entender que tú llegas a ese tribunal no a perjudicar, sino a dirigir el trabajo que ya están haciendo para que sea mejor. Sí. Y también las personas que reciben ese trato dentro de un tribunal, por ejemplo, también aprenden de manera personal el trato hacia los demás, que eso es súper importante cuando están ustedes impartiendo justicia. A mí me gustaba mucho que cuando iban con una pregunta, yo les explicaba completamente todo. Hablo mucho, pero porque me gusta explicar mi pensamiento, mi idea, mi forma de ver el tema, pero también yo escuchaba y al final yo le decía al secretario, mira, esta es mi opinión, estoy más o menos entendiendo lo que dices, pero si tú consideras que tienes la razón, bueno, susténtalo mejor y vuélvelo a platicar. Y lo volvemos a pensar para ir construyendo. Para ir construyendo completamente. Sí, creo que estuvieron, me parece, digo, hasta ahora tengo todavía relación con prácticamente todos los secretarios que me tienen en buena estima, entonces creo que trabajaron bien. Qué bueno tener un jefe como usted, la verdad. Ahora, ¿qué lo hace a usted estudiar Derecho? Ay, fue una cosa, a lo mejor te parecerá risorio en una parte. Yo soy hijo de un pastor, pastor presbiteriano, siempre me llevaba a los pueblos a ver, y siempre me decía que la gente, que hay que entender a las personas, hay que, inclusive lo que te den comer porque te lo dan de lo que casi no tienen, y siempre me encaminó a esa situación de servicio. Pero independientemente de eso, que yo era muy bueno en matemáticas, yo exentaba geometría analítica. Hace unos días hablaba de mi maestro de matemáticas, ya que ya falleció hace algunos años, Santiago Estrada, fue uno de mis maestros de geometría analítica. Pero yo lo que pensaba, hay algo que me tiene que hacer, que yo decida cuál es la materia. Y la verdad es que dije, bueno, si hay una persona con mucha necesidad, ¿qué querrá ella? ¿Un contador? Pues si tiene mucha necesidad, no creo que quiera un contador, ¿verdad? Un médico, pues la verdad es que yo veo sangre y me desmayo, ¿sí? Pues un abogado. Un abogado. Y por eso decidí irme a la carrera de abogado. Yo creo que fue uno no entiende los propósitos hasta que ya está en esos lugares. Entonces, estoy contento con la decisión, con lo que realicé. Me gusta el derecho. Como dije hace un ratito, en este tema de derecho me parece, sin demeritar las otras carreras, porque yo, pues la verdad es que reconozco mucho la labor de los médicos, por ejemplo, pero creo que la materia de derecho de abogado es la materia más amplia, más extensa, de mucho más estudio, porque hay tanto que hacer, fiscal, empresarial, todo requiere derecho, inclusive hasta fiscal. A lo mejor que tú pensarás que el contador, no, espérame, es que hay regulaciones que tienen que ver con el ámbito jurídico y que eso lo ve un abogado. Entonces me parece que esta materia de derecho es de las más completas.
¿no? Extensas y completas. Y completas. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Yo tuve en la carrera de Derecho un maestro que era juez, que él ya no está con nosotros, el maestro, el juez Mugarte, que siempre nos decía que para él, en materia de derecho, por ejemplo, el derecho penal era la madre de todas las áreas. Y yo decía, ¿por qué lo dice? Porque ya en el transcurso de la carrera dices, pues sí, porque la mayoría de las cosas se caen, pero... Fíjate que en la materia de derecho penal, todos los principios de derecho penal se aplican a los procedimientos administrativos o a las procedimientos de sanción. Correcto. Todos, el que sea, sí. Procedimiento de sanción. Todos los principios. Pero también los principios de derecho laboral, principios de realidad, se aplican en el derecho penal. Sí. Y esos surgieron en el derecho laboral. Sí. Sin embargo, el derecho penal es tan amplio y al final tiene todos los principios que se utilizan en las otras materias. Correcto. Sí. Entonces, yo hasta ahora, bueno, cuando terminé, yo decía sí. Y mi papá, Dios también lo tenga en su santa gloria, era un gran penalista. Por eso a mí me gusta el penal. Porque yo cuando llegaba a Guanajuato me sentaba a estudiar sus expedientes y yo lo veía a él, de verdad, sentarse en la maquinita esa, en la máquina de Olivetti. Me tocó. Que él hacía, él redactaba todas sus demandas, él ahora sí que no estaba en la computadora ni copy-paste, él hacía sus demandas y con 20,000 libros, y eso me gustó, y yo por eso escojo el derecho penal, y aparte el derecho por otras circunstancias, pero el derecho penal para mí a mí me encanta. Sin embargo, la vida me lleva por otro lado, ¿verdad? Me llevó por otro lado, sin embargo, también recaen cosas penales. Sí, sin embargo. Y esa parte, por ejemplo, yo nunca he litigado. Nunca. O sea, conozco los procesos, sé lo que se tiene que hacer, pero me da pavor pararme allá que me diga el juez, pase por mal elemento. No, yo me muero. No. Y acá es a donde voy. Por ejemplo, ustedes que tienen esta parte de dar las sentencias, ¿qué pasa cuando ustedes ven a esa persona que está sufriendo, que existen personas que por una decisión de ustedes a lo mejor se priva de su libertad o a lo mejor se priva pues de algo que ustedes vayan a marcar en la sentencia, ¿no? ¿Y cómo le hacen ustedes para tomar esas decisiones? Yo sé que se tienen que apegar a la ley, pero como seres humanos, ¿qué piensan? Creo que es una de las razones por las cuales estamos malos del estómago. ¿Sí? Y yo lo vi desde los dos aspectos, porque yo fui juez de amparo, amparo en materia penal, y también tuve el cargo de magistrado de circuito de un tribunal unitario. O sea, puras sentencias definitivas también. Y de colegiado, laboral y administrativo. ¿Por qué digo esto? Porque la amplitud que puede analizar un juez de distrito es mayor de lo que puede ver un juzgador de instancia o de segunda instancia. El juez de amparo tiene toda la Constitución para aplicar en un asunto, para ver oficiosamente violaciones y ver desde un alto, un monte, una montaña. Desde otro escenario. Ver todo. Oye, espérame, ahí te está llegando por este lado esto, mira, vamos a quitarlo de acá, ¿no? Así es el juez de distrito de amparo. En cambio, el juez de instancia está al mismo nivel que el otro y a lo mejor no puede ver alguna cosa que está por allá. Claro. O no lo puede tomar, porque las reglas de cada una de las materias son de estricto derecho, o sí te puede dar la suplencia de la ley. ¿Sí? Entonces, ese es en un aspecto en el ámbito de aplicación de normas, ¿sí? Porque también hay que entender, di una clase sobre esto en la Escuela de Formación Nacional Judicial, que es hasta dónde llega el alcance de la autoridad ordinaria para aplicar los principios constitucionales de convencionalidad, y que no es lo mismo la interpretación de normas
o la aplicación la determinación de normas inconstitucionales, que la convencionalidad, que es el análisis comparativo de dos normas para aplicar la que tiene mayor beneficio, ¿no? Que eso lo hace el de legalidad y no lo hace, y el de amparo puede hacer ambas cosas. Claro. ¿Sí? Entonces es muy diferente. Eso por un aspecto. Nos ha tocado, a mí me tocó ver a una persona que tú pues, realmente no crees que haya hecho la acción. Y estás viendo y te das cuenta que lo envolvieron, lo están utilizando como chivo expiatorio o algo así, por decir en palabras más sencillas, ¿no? Me acuerdo que emite una resolución un juez de acá, creo que fue el juez Héctor Capetillo, precisamente aplicando ese principio de realidad. ¿Sí? Okay. Decía, esta persona no hay cuentas bancarias, veo que tiene hasta adicciones, la situación que tiene. Su contexto no es posible que sea el administrador único de una empresa. Claro. ¿No? Y enfrenta un delito fiscal. ¿No? Y adviertes que por allá alguien lo agarró y lo puso en una nueva acta constitutiva como nuevo administrador de la empresa, ¿no? Porque ya estaba dentro de un procedimiento administrativo de ejecución. Que suele suceder mucho. Ajá. Entonces, sale esta resolución, nos toca a nosotros, en el colegiado, yo fui ponente, y dije, a ver, ok, sí, aplicaron el principio de realidad, pero no solamente podemos aplicar el principio de realidad, para eso hay sus temas, figuras en el código penal. Entonces allá se adecuó a la figura de excluyente del delito de error invencible. Entonces, sí se puede ver estos aspectos porque por allá me acuerdo que en una clase que nos estaba dando un juez en Puerto Rico, nos decía que el juzgador no es psicólogo. ¿No? Y todos decíamos, ay, espérame, sí entiendo que no somos psicólogos formales, pero creo que podemos ver, nada más viendo a alguien que nos está, probablemente esté mintiendo, claro, no hay seguridad de eso, pero pues, podemos más o menos advertir, o podemos ver a una persona que, oye, no es administrador único de una empresa, ¿no? Claro. Y poder, con base en ello, pues, fijar el alcance de la norma hasta donde nos es permitido, porque ese es el otro problema. Por eso decía que el juez de amparo pues tiene más armas para aplicar en un caso, pero el juez de instancia no, porque está dentro de su propia normatividad, aun cuando esté el principio de convencionalidad, también tiene sus alcances. Claro. Y por otra parte, eso hablando, digamos, del que tenemos allá, yo fui, como dije, magistrado en un tribunal unitario y iban a hablar las partes, y como, pues me imagino que habrán más o menos de presumir, o sea, por pura causa de delincuencia organizada, desaparición forzada, homicidios, etc. Entonces venían las personas, la mamá de aquel que ha sido desaparecido, buscando en el juzgador pues esa justicia, esa situación que le dé paz y tranquilidad, ¿no? en su corazón, en su casa. Y te dice, oye, es que fue tal por cual, que pues son figuras, inclusive algunos de ellos que por los cuales yo dicté sentencia, ya los extraditaron hace poco. Y cuando decían, oiga, este es el responsable, y tú ves las constancias, 70 y cacho de tomos, 80 tomos, y todos son copias certificadas. Por ahí hay una tesis de la Corte que dice que si todo es copia certificada, ningún elemento es válido como tal, sino solamente como documento. Y un documento no es suficiente para fincar una sentencia. Entonces, ahí es donde tu estómago, tus sentimientos, tus emociones. ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago?
Claro. Esta persona que vino ante mí, ante el juzgador, va a ver que no se le hizo justicia, aun cuando, según ella, viene la CEIDO y todas las fotografías, esto tenemos acá y todas las fotos, y está ella allá, y la CEIDO le está diciendo, todas estas pruebas hay en el expediente, cuando todo es un documento. Claro. Y que al final eso no es suficiente. Va a haber una sentencia absolutoria. Claro. Entonces, tú te quedas así con tus manos atadas, con el sentimiento, pues, a todo lo que da, porque tú ya escuchaste a la mamá, a la familia, y realmente es un tema que no solamente yo, me imagino que muchos de mis compañeros, los compañeros jueces, compañeros magistrados se enfrentaron en su vida jurisdiccional. Y sobre esto que usted comenta, se me viene a la cabeza, por ejemplo, ¿qué hacer con la sociedad cuando suceden estos casos que son mediáticos y que sucede dentro del proceso, esto que me está comentando? Vamos, ¿cómo hacerle entender a la sociedad que muchas veces lo que hay, pues no es válido para detener a una persona? Y bueno, uno como abogado lo puede entender porque hay muchas cosas detrás que hay que estudiar y hay que analizar y hay que ver. En cambio, la sociedad común y corriente se queda nada más con que, no, y es que ya lo soltaron porque a lo mejor... Se corrompió el juzgador, no, tal cosa. ¿Qué hacer para que la sociedad vaya entendiendo esta parte? Mira, desgraciadamente, el problema es la evolución que hemos tenido últimamente de credibilidad de juzgadores. Sí. ¿Sí? En años anteriores se empezó a señalar que los juzgadores eran corruptos. Cualquier sentencia que salía desfavorable, inmediatamente se hacía la publicidad en todos los medios. Cuando, pues, muchas de esas resoluciones estaban bien emitidas, tan es así que no sé, pudiera decirse que de un 100%, un 1% o 2%, a lo mejor el juzgador sí está enfrentando un procedimiento. Claro. ¿Sí? Pero de eso los restantes no. Entonces, pero es por eso, porque no se enfrentan al caso ya teniendo en la mano, teniendo la ley y todo. El expediente. Y a manera de ejemplo, hace poco se dio una situación, porque eso también tiene mucho que ver, esta evolución que hemos tenido con las comunicaciones de plataforma. Y no digo la esta. En eso le voy a hacer un paréntesis. Y siempre lo he dicho, tener un micrófono y tener una cámara enfrente es una responsabilidad muy grande. Pero no digo por eso. Mire, hace poco salió un profesor que se suicida en público, publicándose en la plataforma, en redes sociales y todo eso. No sabemos qué pasó. ¿Sí? Correcto. Uno dijo una cosa y después, supuestamente, hay otra realidad. Ajá, sí. ¿Cuál es el problema de esto, de estas redes sociales? Y por eso hablé, no sé si lo mismo, plataformas o redes sociales. Sí, lo mismo. Sí. Que la credibilidad a las plataformas o a estas redes sociales es tal que parece que si alguien dice algo, ya es verdad. Es correcto. Y es verdad. Y eso ha estado pasando últimamente y que ha mermado la credibilidad de los juzgadores. Independientemente, ¿no?, que hemos actualmente con algunas que también han agarrado las audiencias y les han publicado también en redes y también, es que todos son así, ¿no? A lo mejor no, yo no estoy en contra de los jueces o de los nuevos jueces. Me parece que probablemente tengamos algunas excepciones. No creo que todos sean así. Claro. Me apoyo en que
en que si a lo mejor les faltaba experiencia o conocimiento, se están preocupando por tenerlo. Claro, ¿sí? Claro. Porque están en un puesto muy importante. Pero creo que este es uno de los aspectos que ha mermado la credibilidad de los juzgadores. Y por otro lado, también yo estoy consciente de que algunas de las cosas que dijeron, ¿no? y por no decir varias cosas que dijeron los jueces, hace un ratito comentar cómo trataban o cómo trataba yo al personal, porque sí habían otros que estaban dioses. Y es como dice el dicho, por uno pagan todos. Es correcto. ¿Sí? Sí. Y eso es verdad. Sí. También hubieron, yo conocí a 1 o 2 que a la postre fueron cesados, que recibieron sanción. Por allá sé que hubo otro que hubo mucho tiempo, no sé si ya está cesado o no, pero sí tuvieron quejas del personal, que para eso también el consejo en ese entonces, ahora el órgano de administración, a través del Tribunal de Disciplina, tienen sus medios para poder administrar lo que es la buena impartición de justicia en todos los sentidos, que el juzgador tenga un trato bueno para el personal y también para el público. Por lo general, cada determinado tiempo el consejo hacía una encuesta del público para ver cómo era el trato de los juzgados. Entonces, personal, ¿no? y eran evaluados y había un primer lugar, segundo lugar, y quién está en rojo, quién está en amarillo, y nos lo pasaban a todos nosotros. O sea, independientemente que también en las visitas ordinarias y extraordinarias que nos hacían a todos los órganos jurisdiccionales. Y también se implementaron estas denuncias, ya sea por nombre o impersonales, de quejas, para que entonces el órgano de administración comenzara primero con la investigación y después se pasara a la organización si había una responsabilidad más allá. Siempre lo hubo, e independientemente de aquellos casos, no sé si se recuerda que había uno que filmó al juez y que había como en Guadalajara, creo que se dio eso, pero hubo sanción. Claro. Hubo sanción, hay sus formas, hay sus medios para lograr la defensa también del que es acosado, del que es afectado en sentimientos. Siempre lo hubo. Ok, y con esto, y usted lo dijo hace poquito, hace un ratito, perdón, el derecho cambia todos los días, el derecho avanza, y hoy por hoy el tema que se está oyendo mucho dentro de lo que es estos cambios en estas aplicaciones de justicia, en este trato hacia las personas, a las víctimas, a los victimarios, a todo. La justicia restaurativa es un tema que a mí en lo personal me encanta, me gusta, pero esta manera para aplicar, o la manera que se tiene para aplicar la justicia restaurativa dentro de materia penal, ¿los jueces están capacitados? ¿O están dentro de para poder capacitarse? Yo te puedo hablar del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Sí. Todos los jueces son capacitados continuamente, o eran capacitados continuamente. Me imagino que ahora mucho más. Mucho más. De hecho, acaba de salir un acuerdo, está saliendo un acuerdo porque vieron también rezago en los tribunales, para auxilio, para capacitación, etcétera. Tiene varios puntos, varios temas que se están determinando para un buen funcionamiento de los órganos. ¿Sí? Entonces todos los juzgadores están siendo capacitados. En materia federal, reitero, es más. Sí. Creo que nos hace falta mucho en algunos estados. ¿Sí? Ahorita que estoy dentro de aquí del Poder Judicial del Estado, sé que se están haciendo muchas cosas, se están planificando para avanzar un poquito más, ¿no?, en esos temas. Me parece que aún así sí nos falta.
A todos. A todos nos hasta falta. Litigantes y personas que están dentro del Poder Judicial. Hay un maestro, Eduardo Osorio, el doctor Eduardo Osorio, me dio clases en la maestría de justicia adversarial. Y una de las cosas que decía en cuanto a la justicia restaurativa, reparación del daño, convenios, todo esto para que las partes pues que lleguen a una terminación. La reparación del daño integral. ¿Sí? Decía que los juzgados deben de tener como finalidad esto. ¿Sí? Algunos se enojaron. Y te voy a decir por qué. Porque dicen, no, es que la finalidad del juzgado no es en que todos lleguen a un arreglo, sino juzgar. Claro. Sí, ya sé. Muchos de nosotros, sí, en un principio nos dejó pensativos, ¿no? Por lo que dijo el maestro, el doctor. Pero bien entendido, creo que tiene toda la razón. O sea, más bien tiene toda la razón. Porque precisamente la idea del juzgador es que es la solución del conflicto. ¿Sí? O sea, la justicia es en relación a una solución de una controversia. Claro. No, y también es importante que la gente sepa, o la sociedad sepa, que cuando escuche este término de justicia restaurativa, no por ello se le va a perdonar la pena a la persona, ¿no? Al contrario, se busca que reconozca el daño que causó para poder ser reparado, pero él sigue con su caminito de sentencia, no es... Cuando se inicia todo este sistema, me acuerdo que estaba en Nayarit, y di una conferencia en relación a esta justicia restaurativa, los medios anticipados de solución de controversias. Y una de las cosas que señalé en cuanto a la conciliación es que tiene su origen en una facción religiosa que lo que pretendían es que ahí se dio, porque pues, un muchacho le hizo algo a otro, y el papá lleva al muchacho y le dice al papá del otro muchacho, mi hijo está muy, muy sentido por lo que hizo, quiere el perdón. ¿Sí? Pues yo quiero paz. Acepto el perdón, acepto lo que tú me traes y ya todos vivimos en paz. La justicia restaurativa es eso. Es que todos vivan en paz. Claro. No que tú recibas lo que quieres. O sea, no siempre vas a recibir lo que quieres. Y creo que hay algo que dijiste hace un momentito, te estoy tuteando. Sí, no, está bien. Hay algo que dijiste un momentito, que es los que intervienen en esta justicia restaurativa. Tenemos que aprender todos que en una conciliación, que en todos estos medios alternativos de solución de controversias, tiene que haber todos tienen que estar tranquilos con lo que se recibe. Claro. Que sepas que a lo mejor no vas a recibir todo, pero debes de estar satisfecho, vas a estar contento con lo que es porque vas a tener paz. Claro. Y el otro también va a tener paz. ¿Cuál es el problema? Que lo he dicho en algunas clases. ¿Cuál es el problema? La víctima lo que quiere que el otro pague con sanción de prisión y el otro no quiere pagar. O sea, y entonces jamás se va a dar esa justicia hasta que no aprendamos cuál es el sentido y la finalidad de esta justicia restaurativa, de esta conciliación, de este mecanismo alternativo de solución de controversias, que es la tranquilidad de todos y cada uno de esos. Y con esa tranquilidad, entonces nosotros tenemos que, entre estira y encoge, a poder quedarnos ambos en el punto medio y poder estar felices. Sí, por eso esta justicia restaurativa va a buscar que la persona que causó el daño reconozcan el daño que causó a la víctima, justo para eso, para llegar a embonar y terminar el conflicto y seguir con el proceso. Exacto. Y no por ello se va a salir del proceso. Y ahora,
también tenemos que tener presente que la persona que comete un delito también es persona y también tiene derechos. Y no porque lo cometió se le va a quitar todos los derechos. No. Ajá. No. Y entonces con esto le hago una pregunta ya para ir cerrando. ¿Qué retos tenemos? Y digo tenemos porque pues yo también soy abogada, ¿verdad? Y tengo que seguir estudiando. ¿Qué retos tenemos nosotros para con la sociedad? Para que entienda un poco más los procesos de los que están ellos inmersos, bueno, algunos, no todos, pero que se tomen las cosas, vamos, vuelvo al ejemplo de hace rato, ¿no? Que no se dejen llevar por las redes, que es un tema difícil. Mira, uno de los retos más importantes que yo he visto, ahorita en que estoy dando un poco de consultoría, es, llega una persona y no sabe lo que hizo el abogado. Sí, correcto. No sabe. Acabamos y escuché a una persona hace poco, me decía, es que me dice que hay esto, pero que yo no tengo que ir, o que no tengo que hacer esto, que no tengo. Oye, pero ¿por qué? Es custodia, ¿no? ¿Y por qué no me dejas ver? Es que el abogado me dijo que no, pero que yo no me meta. No, espérate, es que eso es causal de cambio de custodia. Claro, claro. Una de las cosas, yo diría que la primera es la excelencia de cada uno de nosotros. Sí. Siempre hay que prepararnos. Siempre hay que estar al día con todo lo que es necesario para nuestra carrera. Y segundo, es que el cliente lo que quiere es saber. Tener una buena comunicación y una buena explicación de lo que se está haciendo, de lo que se hará y de lo que el parámetro que construye todo un proceso para que él sepa qué es lo que va a hacer, qué derechos tiene la posibilidad, qué derechos no tiene la posibilidad, qué es lo que se puede lograr, qué es lo que no se puede lograr. Pero independientemente de eso, cada uno de los pasos que tú des en el proceso, él tiene que estar enterado. El problema es cuando no se ha enterado y se entera por redes y alguien dice, es que esto es malo. Y pues ya es malo. Sí, sí, y es malo. Y es malo cuando el abogado es el que debió de haber dado una buena explicación para que el otro entonces diga, no es cierto. Claro, sí. No estoy de acuerdo con usted. Entonces, para mí son los sustanciales, ¿eh? Sí. Una buena capacitación, excelencia en el abogado y una buena comunicación para con cualquier persona que sea tu cliente. Yo siempre he dicho, para mí la ética es primordial en cada uno de los casos que yo atiendo en cuanto a mecanismos alternos se refiere. Para mí es sagrado un cliente y le tengo que dar ese acompañamiento durante todo el proceso y también reconocer yo hasta dónde sí, hasta dónde no puedo llegar y en ese momento ceder a otro compañero que sí tiene la capacidad de seguir. Sí. Eso es, para mí es importantísimo. Y ya para cerrar, abogado, ¿qué le diría usted a los jóvenes que se están dedicando hoy por hoy al derecho penal? Les diría que no lo hagan. No es cierto. No es cierto. Es van a estudiar. Sí, es que el derecho penal, hace unos días estaba platicando con una persona sobre precisamente el derecho penal, que no se anima. Ahorita todos los juicios, todas las controversias, todos los temas, sea mercantil, sea civil, sea laboral, sea penal, familiar y familiar, van a entrar, porque familiar y civil todavía van a entrar, aunque aquí ya se daba, en Yucatán ya se daba el sistema de justicia oral, pero ya van a aplicar el nuevo Código Nacional de Códigos Civiles y Familiares. Todo es oral. Antes era solamente la materia laboral y que pues no era del todo oral, ¿no? También era híbrido como también nuestro sistema no es del todo oral como se cree, sino hay sus partes escritas. Pero en materia penal, la preparación del abogado es sustancial porque tiene que ver con la libertad de las personas. Es correcto. Entonces, todo aquel que se va a dedicar a la materia penal, primero, debe de gustarte la materia penal. Sí. Y segundo,
debes estar suficientemente preparado, y si no lo estás, prepararte. Porque vas a estar defendiendo oralmente en presencia y con la presencia del juez y cada una de las partes en una controversia. Y tienes que estar con el derecho en la mente, en la memoria, porque por cada una de las palabras que hace tu contraparte, tú tienes el derecho, claro, que ese derecho es subrogado, porque es el derecho de tu defendido, claro, el que lo tienes para contestar, para replicar, para contradecir y para hablar no solamente no solamente argumentando, sino esgrimiendo derecho y jurisprudencia. Entonces es muy importante que los jóvenes que se van a dedicar a esta materia se preparen y se sigan preparando constantemente. Ok, pues ya escucharon a todos los jóvenes y a los litigantes de derecho penal. Y porque hablar de derecho penal no es solamente hablar de delitos, de penas y procedimientos, es hablar de libertad, de responsabilidad, de víctimas, de toma de decisiones y de vidas que pueden cambiar a partir de una resolución. Hoy en Foro Legal 360 grados queremos ver el derecho penal desde su dimensión más humana. La justicia que se aplica, pero también la justicia que se siente y que transforma. Esto fue Foro Legal 360 grados, una servidora, la doctora Adriana de León, y el maestro Esteban Daniel G. Flores. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un gusto.